para discipular. Entonces pongan mucha atención de lo que él está compartiendo hoy, Sari. Entonces, Miguel, gracias que estás aquí con nosotros y todo es tuyo. Ahorita que termine, si me puedes hacer más preguntas y así les cuento tantito más de lo que estoy haciendo, así en modo de como entrevista. ¿Qué te parece? Terminando, sí. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes de la palabra. ¿Cómo le da honra la gente a algo o a una idea o a alguien? ¿Cómo exaltamos esas cosas? ¿Y algunas ideas? Ajá, sí, con obediencia. ¿Algunas otras ideas? ¿Se escucha bien el audio? Se escucha mi respiración, ¿verdad? Yo ronco. Ah, sí. 1, probando, 2. Sí, hacemos varias cosas, ¿verdad? Para honrar algo, para exaltar algo. Como decía uno de los cantos que el grupo de adoración nos... sí, gracias. Es que tengo la cara grasosa y la cinta, creo que necesitan hilo y yo sí aguanto. Sí, ¿no? Hacemos muchas cosas para honrar. ¿Cómo honra la afición mexicana a México cuando acompaña a la selección a algún partido? Celebrando, ¿verdad? Gritando. ¿Alguna otra manera? Sí, hay mucha emoción. Sí, contagian, aún a los que no son mexicanos, ¿verdad? Se nota, las cámaras siempre tienen que acercarse y señalar dónde está México, ¿no? Porque hacen ruido. Algunos llevan cosas muy coloridas, ¿no? Les dan se llevan sus playeras, sus trajes típicos, elevan a México, ¿no? Estás muy alto. A ver ahí, eso. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Está mejor. Listo. Oh, también podría usar el micrófono de mano, sí. Sí, la afición, no solo la de México, ¿no? Sí, cualquier afición quiere dar honra a México, ¿no? No es solo la selección, es México, están representando a México. Y si ganan, se da honra, se grita un aleluya, ¿no? Pero bien fuerte. Dan honra a... Los argentinos y los brasileños son los más alegres en el fútbol. Sí, ya son... He escuchado que los ingleses también hasta se les pasa la mano. Y sí. ¿Me permiten contarles de un relato que tenemos en las Escrituras que es parte de nuestra historia, porque estamos conectados con ellos, somos de sus discípulos, somos sus seguidores. Ellos dieron honra a alguien y nosotros damos honra a ellos porque hemos aprendido cosas de ellos también. Ellos aprendieron de Jesús y nosotros aprendimos de ellos y de Jesús y de otros, ¿verdad? Y les damos honra. Con razón, no se sabe exactamente, pero comenzaron a llamarnos evangélicos. También se nos comenzó a llamar aleluyas, tal vez por eso tal vez a alguien se le ocurrió ese canto y, los aleluyas. Pero está interesante que se nos haya llamado evangélicos, ¿no? Que se nos haya llamado cristianos.
que se nos haya llamado discípulos, seguidores de Jesús. Y evangélicos habla de evangelio, ¿verdad? Parece que un grupo de creyentes a quienes estamos conectados con ellos de alguna manera, hicieron bastante énfasis en las buenas noticias. Tal vez hablaron de eso, tal vez se les pasó la mano, hablando tanto de las buenas noticias, que tal vez entre ellos, o tal vez otros grupos que no lo hacían tanto, les tocó comenzar a llamarlos evangélicos. En inglés dicen evangelicals, evangélicos, gente que habla del evangelio, de las buenas nuevas. Lucas, en su segunda carta a alguien que parece ser su amigo o conocido, Teófilo, escribe de las cosas que los discípulos comenzaron a hacer en nombre, en representación, bajo la autoridad de su maestro, dando honra, exaltando, llevando a cabo la fama de su maestro. Y Lucas nos cuenta que tantito después del primer milagro que 2 de ellos hicieron en el templo, ahí a las afueras del templo, en una de las entradas, lo llamaban el pórtico de Salomón, Pedro y Juan sanaron a un hombre. Y la gente se maravillaba, se sorprendieron, ¿no? Y no les quedó otra que saber de qué se trataba todo esto. Así que Pedro y Juan tuvieron una gran oportunidad, ¿no?, de hablarles y explicarles cómo era que este hombre había sido sanado. Y les contaron que no había sido su propio poder y les explicaron muchas cosas. Lucas nos cuenta en el capítulo 4 que mientras hacían eso, mientras tenían esta oportunidad de explicar este misterio a la gente, se aparecieron el sumo sacerdote, el principal de los sacerdotes, el representante religioso de todo Israel. Y con él también llegó el capitán del templo, y muy probable acompañado de soldados. Y también les acompañaban un grupo de religiosos, los llamaban los saduceos. Y ellos eran conocidos por no creer en la resurrección, en la vida eterna. Esto era lo único que experimentábamos y esto era todo, ¿no? Así creían. Querían que Pedro y Juan explicaran qué estaban haciendo allí, en ese lugar, y por qué estuvieron enseñando a la gente. Así que los arrestaron. Pero como se acercaba la noche, les tocó ponerlos en la cárcel hasta el siguiente día. Y el siguiente día reunieron a líderes, gobernadores, muy probablemente gente romana. Para de este lado. Muy probablemente gente romana, porque Lucas nos dice que eran gobernadores. Y también los ancianos de Israel, gente que lideraba al pueblo de Israel, líderes religiosos y políticos. También Lucas nos cuenta que se presentaron los que enseñaban la ley, los que enseñaban a la gente lo que Dios ya había enseñado.
también se presentó, estaba allí el sumo sacerdote, ese líder religioso y algunos de sus familiares. Querían que Pedro y Juan explicaran por qué estuvieron enseñando a la gente. Así que les interrogaron y les preguntaron, ¿con qué poder y con cuál autoridad? Sí, los interrogaron y les preguntaron, ¿con qué poder y con qué autoridad hacían estas cosas? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, aprovechó la oportunidad para responder y les dijo, gobernadores y ancianos de Israel, se nos ha traído aquí a presentarnos delante de ustedes porque se le ha hecho un bien a un hombre. Sepan todos ustedes que este hombre está aquí delante de ustedes sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret. Y Pedro continuó diciéndoles a estos hombres que lo estaban interrogando y les dijo, a ese Jesucristo que ustedes crucificaron, pero que Dios resucitó de entre los muertos, ustedes lo rechazaron como la piedra que se usa en la construcción, pero Dios lo ha hecho la piedra principal, como la que usamos para los ángulos cuando queremos establecer el cimiento en un edificio. Sepan todos ustedes que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y este grupo de gobernadores y ancianos y líderes se sorprendieron de cuán valiente eran, con cuánta osadía respondieron. Y estaban callados. Y se habían dado cuenta de que habían estado estos hombres que no tenían estudios ni preparación, habían andado con Jesús, eran discípulos de Jesús. Se quedaron sin palabras, pero necesitaban hacer algo, ¿no? Así que los mandaron a retirarse hasta otro salón porque ellos querían discutir algo. Y cuando pudieron, se preguntaron, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Que es evidente que por mano de ellos se ha hecho este milagro y toda Jerusalén se ha enterado. ¿Qué vamos a hacer? Parece que no tenían una solución. Así que la única cosa que se les ocurrió fue decir, vamos a hacer algo. Vamos a exigirles que dejen de hablar en este nombre para evitar que este relato, esta historia de lo que ha pasado, se deje de escuchar. Así que los mandaron a llamar y los reprendieron y les hablaron fuerte y les pidieron que no hablaran
a nadie más en nombre de Jesús. Y Pedro y Juan les dijeron, Pedro y Juan les respondieron que no iban a poder hacer eso. Y les dijeron, está bien obedecerles a ustedes antes de obedecer a Dios. Mediten ustedes en esto y hagan una conclusión. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Como no podían hacer nada ni castigarlos, les iba a tocar dejarlos libres. Pero antes de irse, los amenazaron con su narración, ¿no? No lo hagan. Pero Pedro y Juan, al estar libres, regresaron con los demás discípulos en el lugar donde todavía estaban reunidos estos discípulos y les contaron lo que los líderes religiosos y los gobernadores les habían exigido. Y cuando los discípulos escucharon el reporte, unánimes hicieron una oración y dijeron: Padre, te damos gloria. Tú que creaste los cielos y la tierra y el mar y todo lo que tenemos en la creación. Tú que hablaste por medio del Espíritu Santo por los labios de nuestro padre David, tu siervo. Él dijo: ¿por qué se juntan las naciones y se amotinan? ¿Por qué en vano conspiran contra el Señor y contra su ungido? Y continuaron expresando en esta oración. Aquí tenemos a un ejemplo más de eso. Los líderes religiosos y los líderes de Israel y los gentiles se han reunido para conspirar contra tu ungido y lo sacrificaron, lo mataron, lo crucificaron, pero tú lo resucitaste de entre los muertos y le has dado vida. Y pidieron en oración: Señor, danos valentía. Danos lo que se necesita para proclamar tu nombre y tu mensaje. Y que con tu mano se hagan señales y prodigios y la gente sea sanada. Y en ese lugar donde estuvieron reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron, contaron, siguieron contando los relatos, las historias que ya les pertenecían, que creían, los relatos que se habían quedado con ellos con valentía. Muy interesante historia a la que estamos conectados, ¿verdad? Dieron ellos gloria, honra a su maestro. ¿Qué piensan? Lo honraron, ¿no? Los intimidaron gobernadores y líderes religiosos. No, ¿verdad? Dieron honra a Dios, dieron honra a Jesús, quien les había enseñado, aunque no tenían, eran gente común, parecían gente común y corriente, ¿no? Y de alguna manera, tal vez la manera de vestir, tal vez la manera de hablar, algo. Además que muchos de ellos, de los discípulos, eran norteños,
de la parte norte del país, ¿no? Y tal vez la gente de Jerusalén podía detectarlo inmediatamente, ¿no? Pero especialmente detectaron con su valentía que habían andado con Jesús, ¿no? Y los líderes religiosos, los gobernadores, ya habían establecido lo que ellos querían que la gente creyera y la gente hiciera. Su autoridad estaba bien establecida. De alguna manera lo hicieron. Contaron un relato ellos que hizo que la gente les tuviera miedo y les obedeciera. Pero Jesús preparó a un grupo de discípulos por un tiempito para este día, para que un relato, que aunque ese relato acompañado con el poder y la autoridad de los que ya estaban ahí establecidos, fuera capaz, estos discípulos fueran capaces de contar un nuevo relato, de contar una nueva realidad, de contar de personas capaces de desafiar lo que ya estaba establecido. Le dieron honra al trabajo de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Sí, sí, la gente, las sociedades establecen relatos, establecen una historia, así van a ser las cosas, ¿no? Y cuando hay un nuevo relato, cuando hay una nueva historia, pone a pensar a la gente, ¿no? Y estos discípulos que creyeron en Jesús, contagiaron a otros. Fueron estos que estaban todavía ahí reunidos, muy probablemente en el pórtico de Salomón. Muchos de ellos tal vez eran nuevos creyentes. Habían creído. En este relato, creo que olvidé mencionar este pequeño detalle. Lucas cuenta que habían muchos creyendo. Contando nomás los hombres, habían como 5,000. En este capítulo nos cuenta eso. Y muchos creyeron y muchos eran nuevos creyentes. Pero cuando los discípulos regresaron con ellos y les contaron las oportunidades que tuvieron, el relato que ellos contaron a las autoridades, el relato que establecieron, estos nuevos discípulos fueron inspirados. Ahí salió una oración que la podríamos considerar como poética, ¿verdad? Hasta podría ser un canto. No sé si alguien ya le ha dado música a esa oración, pero tal vez es muy interesante esa oración que ellos hicieron. Dieron gloria a Dios, ¿no? El relato que acababan de escuchar, el reporte que acababan de escuchar, los inspiró a hacer una oración como esta, a darle gloria a Dios y a los planes que Dios tenía, y a darse cuenta que ellos también eran parte de ese relato, de eso de que Dios los estaba invitando a ser parte. No todos creyeron en Jerusalén, ¿verdad? Los líderes religiosos prefirieron insultarlos y continuar en su poder y en sus posiciones, seguir con su propia historia, con su propio relato, ¿no? Este es nuestro lugar en la historia. No vamos a aceptar ninguna otra historia, ¿no? Y pero sí hubieron quienes creían, quienes adoptaron una nueva historia y se conectaron con ella.
ustedes se han conectado, ¿verdad?, con los relatos de Jesús, su mensaje, sus promesas. Nuestra historia no acaba de comenzar. Hace unos años cuando comenzamos a escuchar de Dios y a caminar en sus caminos, nuestra historia trasciende a ese tiempo, a las palabras de Jesús, a ese relato que estableció que aunque las naciones, los líderes dijeran con su autoridad y con su poder y con sus soldados que ellos estaban en control, Dios dijo que Él estaba en control, que Él había planeado estas cosas, era su voluntad. Qué bueno, ¿verdad?, que un grupo de ellos respondiera, aún a pesar de cuán intimidante debió ser aceptar esta nueva historia y las consecuencias, creer en el mensaje de Jesús y en el mensaje de los apóstoles, de los enviados. Dios nos anima, nos sigue animando a dar honra a esos propósitos que Él tiene para nosotros. Dios nos anima y nos reta cada día a encontrar oportunidades para ser valientes, ¿verdad?, para describir lo que sabemos, lo que hemos visto y oído, lo que hemos experimentado. Cuando leemos esos relatos bíblicos, cuando los escuchamos, cuando eso que cuentan toca nuestro corazón y nuestro espíritu, de esas cosas hablamos, ¿verdad? De esas cosas queremos contar. Cuando pensamos, meditamos en las cosas que están haciendo en nuestro espíritu, cómo nos están cambiando, cómo nos están transformando, nos convertimos en testigos y narradores. Que no nos quedemos con esos relatos en nuestras mentes y en nuestros corazones nomás. Que no sean solo los músicos que elevan un aleluya, una expresión de adoración. Que todos ustedes, tanto los más chicos como los más grandes, aunque ya no veas, aunque ya hayas perdido la vista por la edad o por alguna otra razón, te conviertas, pienses en lo que Dios te ha encomendado, a contar, a narrar, a describir, tanto el relato bíblico que hemos heredado y que debemos darle honra, como el relato que estamos experimentando cada día, esa transformación, ¿verdad?, esa relación con Dios, esos retos y experiencias por los cuales estamos pasando, que Dios quiere que conozcamos y que Dios use nuestra historia y la historia de todos juntos como grupo para hacer pensar a muchos. Amén. Para hacerles enterarse de una nueva realidad, de una nueva historia, para que ellos también eleven un aleluya algún día. ¿Sí? Amén. Bueno, hermanos, gracias por la oportunidad de contarles de estas cosas. Sí, Bob me estuvo
pidiendo que también le compartiera un poco de las cosas en las que he estado involucrado y estoy involucrado en estos días. Y ¿podemos hacerlo ahora? Sí. Bueno, los que estaban anoche, escuchamos otro relato. Entonces, Miguel, quiero, en un ratito te voy a preguntar un poco más de este asunto de los relatos, de cómo podemos narrar aquí en nuestro entorno, aquí en la Ciudad de México. Pero primero, para que podamos conocerte un poco mejor, dinos un poco de tu familia, de tu esposa, de dónde viene, de tus hijos y dónde están en este momento. Sí, claro. Yo soy venezolano, mi esposa es estadounidense, pero creció en Colombia desde bebé. Sus padres se fueron a vivir a Colombia cuando ella tenía como 1 año. Y allá la conocí y ya llevamos 24 años casados. Y tenemos 4 niños. El mayor ya voló del nido, anda en los Estados Unidos ahorita. Y los 3, una niña y 2 niños más, están con nosotros en el estado de Sonora, en un lugar que se llama San Carlos. En la mera tenemos al Mar de Cortés frente a nosotros. Estamos por allá sufriendo. Sí. Muy bien, ¿y cómo se llaman tus hijos? Sí, el mayor se llama Maika, que sería Miqueas en español, pero le decimos Chico. Y luego nuestra hija se llama Gracia, y luego 2 varones más, Juan Miguel, y le decimos Yoyo, y el menor se llama Kyle, pero le decimos Kai. Muy bien. Sí. Espero que un día podamos conocerles aquí, en este lugar. Y dinos un poco de su camino como familia de estos 15 años en México. ¿Qué han hecho? Todavía no hablando de lo que están haciendo en ese momento, pero ¿cuáles cosas han hecho como misioneros aquí en México? Sí. Sí, como mi esposa creció en Colombia y sus padres estuvieron involucrados en el ministerio, ella aprendió desde niña de ese asunto y ella quería involucrarse en el ministerio. Yo también crecí asistiendo a una iglesia y pasaban a nuestra iglesia muchos misioneros porque el pueblo donde yo crecí estaba muy cerca a la selva y era el camino a la selva. Entonces todos los misioneros tenían que pasar por allí y hacer compras o papeleo o para usar el hospital o nomás porque por ahí era el camino, el único camino. Y entonces escuché mucho de misiones y quise prepararme, así que fui a Colombia. Por eso terminé conociendo a mi esposa allá en Colombia. Y tuvimos la oportunidad de venir a Chihuahua y tomar 2 años más de entrenamiento allí en la ciudad de Chihuahua, donde aprendimos de cómo aprender otros idiomas y cómo ponerlos por escrito y cómo traducir la Biblia y cómo son otras culturas y cómo se aprende de su cultura y se entiende la manera que piensan, cosas así. Entonces fueron 2 años de eso y nos gustó tanto México que quisimos quedarnos, pero nos regresamos a Venezuela. Pero debido a la situación política en Venezuela, el gobierno sacó a todos los misioneros de la selva. Entonces nos regresamos a México y pasamos otro tiempo en Chihuahua. Allí ayudamos, como tienen un entrenamiento misionero, allí ayudamos con el entrenamiento. Y durante mi tiempo en Chihuahua, acompañé, como hablo inglés y español, acompañé a una iglesia de los Estados Unidos que venía a la Sierra Norte de Puebla a hacer brigadas médicas. Y me gustó mucho el norte de Puebla. Y le dije a mi esposa, ¿qué tal si nos vamos a vivir por allá? Y había oportunidades de ayudar a una iglesia y a unos misioneros en esa zona, así que lo hicimos. Terminamos pasando como casi 5 años en esa zona, ayudando a las iglesias. Una cosa que estuve aprendiendo tantito de haber venido a la Sierra Norte de Puebla era
cuán importante y estratégico era hablar de las Escrituras en una manera más narrativa, sin la lectura, porque en algunos contextos la lectura a veces intimida a la gente. Si uno abre la Biblia y comienza a leer, la gente se beneficia al escucharlo, ¿no? Pero si ellos batallan con la lectura, tal vez no aprendieron a leer o tienen problemas con la vista, tal vez ellos van a pensar, eso no es para mí, yo solo escucho. Y se ponen algo pasivos, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, estuve ayudando a varias iglesias que querían aprender cómo tener estudios bíblicos, pero donde no usáramos nada por escrito. Sí podíamos usar la Biblia para tenerla como referencia, para que se supiera que de ahí estaban saliendo los relatos, pero animándolos a ellos a escucharlos narrados. Y de esa manera comunicarle al grupo que, yo también podría hacer eso. Y les gustó, entonces nos gustó mucho las oportunidades de enseñar de esas cosas y por eso terminamos pasando por ahí como 5 años. Y luego pasamos un tiempo en los Estados Unidos y unos viejos amigos que han trabajado con la gente tarahumara de Chihuahua, decidieron el año pasado comenzar un entrenamiento misionero en Sonora. Por eso andamos en Sonora ahora. Ok, y ahora, ¿qué es lo que están haciendo en Sonora? ¿Qué es Sí. el trabajo que Dios les ha dado a ustedes? Sí, estos compañeros que nos invitaron, él es médico, ya tiene como 30 años en México y ha estado sirviendo a equipos misioneros con su profesión. Él quería que el equipo misionero tuviera más tiempo para aprender el idioma y para el ministerio. Y él como médico, además de ser médico, es piloto, es mecánico, sabe de muchas cosas. Cada vez que alguien en la comunidad necesitaba atención médica, una emergencia, llevarlos hasta el pueblo. El pueblo, el camino es de terracería y toma como 6 horas. Y se necesitan vehículos 4x4 en algunas partes, porque si no, no subes. Y entonces, su visión y su rol fue ayudar a los equipos a tener más tiempo para aprender el idioma. Y recientemente ellos se sintieron como Dios quería que ellos orientaran y movilizaran a más personas que tienen el mismo interés de usar su profesión para ir y ayudar a equipos misioneros. Tal vez un médico que tal vez piensa que no va a hacer el trabajo ministerial, pastoral, pero que quiere usar su profesión y ayudar en la comunidad. O algún maestro, por ejemplo, podría ir y ser parte de un equipo misionero y enseñar a los hijos de los misioneros o enseñar en el pueblo de alguna manera y de esa manera participar en el trabajo que está haciendo el equipo. Entonces la visión es encontrar obreros que quieren ir y servir a equipos misioneros, aunque fuera de corto plazo. Digamos que alguien quiere ir por 6 meses y quiere dedicar 6 meses, se acaba de graduar y antes de comenzar a aceptar un empleo, quiere dedicarles a Dios, a la obra 6 meses, 1 año, 2 años. Nosotros le recomendamos pasar con nosotros y recibir una orientación para que ese tiempo de servicio sea más eficaz, tanto para él como para el equipo y para la obra. Bien, gracias Miguel. Entonces, si algunos de ustedes sienten el llamado de ser misionero, puede ser una buena opción porque es como se pueden probar el llamado para servir en un lugar aquí en México, Sí. sirviendo a algunos equipos misioneros para probar ese llamado. Entonces, si tienes interés o si Dios ha estado platicando contigo, que con ese llamado de ser misionero, después platiquen con Miguel para que él puede decirles un poco más. Bueno, gracias Miguel. Ahora, quizás la cosa importante.
Has estado hablando ayer y hoy, Sí. nos diste un ejemplo de un relato, cómo narrar una historia de Jesús o cualquier historia en la Biblia en una forma oral. Ahora, sabemos, mencioné anoche, que eso es muy común para los lugares donde no hay mucha tecnología, donde no tienen los mismos recursos, donde no pueden leer, en los lugares rurales, en algunos países que quizás menos desarrollados. Está muy bien, entendemos. ¿Sí entienden ustedes? Ok, pero ¿cómo, Miguel? Entonces la mayoría de nosotros quizás nunca vamos a salir de la ciudad. Sí. Y Dios nos ha llamado de trabajar, de impactar la ciudad para Cristo. Entonces, explíquenos, ahí sí puedes tomar detalles, no tienes que dar una respuesta breve. Explíquenos, ayúdanos a entender cómo podemos tomar esa forma, ese estilo de compartir las buenas nuevas con la gente que están con nosotros en el trabajo, o en la escuela, o en la calle, o donde sea. O sea, ¿cómo podemos utilizar Sí. esa forma para discipular a las personas aquí en la ciudad? Sí, claro. Una respuesta a tu pregunta es que aún en una ciudad como esta, donde tenemos acceso a tantos recursos, todos leemos y escribimos y tenemos el internet, de todas maneras, por acá pasan gente que viene de lugares rurales. Tal vez vienen por un tiempito, ¿no?, a trabajar, o tienen familia acá y por alguna razón se mudan por un tiempo y con la idea de regresarse, ¿no? O tal vez se mudan tiempo completo, pero de donde vienen, tal vez no se acostumbraron a los libros. Y debido a eso, se les va a dificultar aprender solos de las Escrituras. Aunque ellos tengan la Biblia, tal vez leerla se les va a dificultar. Tal vez alguien va a tener que leérselas a ellos y ellos disfrutarla escuchando. O tal vez van a tener que comprarla en discos y escuchar la Biblia así en audio, y les va a ayudar a familiarizarse. Otra razón para responder a tu pregunta es que relatar nos ayuda a familiarizarnos con lo que la Biblia cuenta. Porque es muy fácil contar con lo escrito, ¿no? Pero no siempre tenemos a la mano lo escrito. A veces andamos en el camión, ¿no? Y aquí estamos sentados así, ¿no? Y tenemos ahí a alguien al lado. Y a veces terminamos teniendo buenas conversaciones con la gente, ¿no? Y en un contexto como ese, sale muy padre, sale muy natural narrar. Y la persona que te está escuchando está teniendo que batallar, no contigo, sino con el relato. Como, wow, se va a estar haciendo preguntas, ¿no? Y además que le va a ayudar a familiarizarse con lo que la Biblia cuenta. Y otra cosa que pasa con la persona que te está escuchando es que se va a quedar con una impresión. Algo mágico sucede. Ellos terminan creyendo que tú crees lo que contaste, lo que acabas de contar, de alguna manera lo crees. Es algo inconsciente que sucede en ellos. Ni lo piensan, pero se van con esa idea. Bob cree lo que me acaba de contar. Eso de que un grupo de discípulos de Jesús sanó a un hombre en el templo que había estado enfermo por años. Bob lo cree. Él de alguna manera está conectado con esa historia y es algo que sucede. Entonces, si algunos de nosotros en ese momento estamos pensando, oh, yo conozco fulano, yo conozco a alguien que ese puedo hacer, o quizás hay un grupo que quieren, pues que andamos juntos y siempre estamos juntos y me gustaría probar
esa forma. Entonces, ¿cómo lo hacemos si no podemos tomar un curso de capacitación? ¿Cómo podemos comenzar usando los relatos? Ah, sí. Bueno, ya hay relatos que conocemos, más o menos estamos familiarizados con ellos, ¿verdad? Entonces, podríamos poner en práctica esos. Aunque no lo vayas a recordar todo. Por ejemplo, en el relato de hoy, yo olvidé algunas cositas que acabo de recordar que no mencioné. No mencioné que creyeron como 5,000. Creyeron muchos, contándolos solo los varones, fueron como 5,000. Y olvidé otro detalle. Y a veces narrándolo, después de terminar, recuerdo, también dijeron esto y aquello. Pero está bien, necesitamos solamente practicarlo. Y con el tiempo vamos a recordar más y más detalles. Y recuerden, a veces la audiencia, aunque tal vez sean católicos, no conocen relatos como estos. Y tal vez los han leído, pero no los han experimentado. Y escucharlos narrados les va a ayudar a experimentarlos. Y les va a ayudar a comenzar a familiarizarse. Hay cosas importantes en los relatos. Cada detalle en el relato a veces no es crucial, pero sí van a comenzar a darse cuenta de cosas centrales. Por ejemplo, en este relato que yo les conté hoy, los discípulos hicieron igual que el maestro, ¿verdad? Sanaron a alguien y hablaron con confianza, ¿verdad? Esa idea se va a quedar con la persona que te está escuchando. Discípulos, tarara, tal vez no van a recordar exactamente dónde estuvieron, quién estuvo presente, pero hay cositas que se van a comenzar a quedar con ellos. Y una de las cosas que me gusta de ese forma, ese estilo, es que no tenemos que ser estudiosos después de 5 años tomando clases no. o ir a un instituto bíblico. No estoy diciendo que no es bueno, o sea, Sí, vaya. eso es bueno. Pero no tenemos que esperar hasta que tenemos 10 años caminando con el Señor o hasta que sabemos de memoria tanto de la Biblia. Exacto. O sea, cualquiera de nosotros podemos comenzar usando ese, ¿sí o no, Miguel? Exacto, si recuerdas un relato, narra ese relato, busca oportunidades de contarlo. Comienza con alguien con quien te sientas más cómodo, tal vez un niño, algún familiar, alguien de confianza, y experiméntalo. Es un relato, pero te vas a sentir, wow, recordé bastante de este relato, ahora quiero un segundo, me voy a aprender el que sigue, y así comienza la cosa. Bien, bien. He platicado con ustedes muchas veces, o hemos platicado de ustedes de la necesidad de salir y hacerlo, ¿ok? Pero yo quiero que ustedes escuchen de Él también, para que no solo es de nosotros aquí, de casa. Entonces, Miguel, ¿sí hay una necesidad que estamos saliendo y contando las historias de Jesús? Sí, imagínense la gente, piensen en la gente católica que ha ido a la iglesia por mucho tiempo. Y muchas veces ellos escuchan las escrituras que se las leen, ¿verdad? Pero a veces el sacerdote es tan religioso y tan reverente que cuando él lee no parece un relato, parece como está leyendo otra cosa. Y la gente se distrae y la gente no se ha familiarizado con lo que cuentan las escrituras, con lo que revelan. Ustedes van a sorprender a la gente con lo que la Biblia cuenta. La gente se van a quedar con la boca abierta de la cantidad de información que tenemos y la importancia para la vida. Y se van a
sorprender de que esas cosas hayan sucedido y ellos no las sepan. Sí, hay muchas oportunidades. Creo que podemos resumir que en una forma la gente afuera necesita ver gente enamorada con Jesús viviendo una relación íntima, personal Sí, sí. y real en vez de una vida religiosa. Ujú, ¿Sí o no? Sí, exacto, sí. Como discípulos, como seguidores, sí. Y no tenemos a la mano, bueno, quizás Miguel sí tiene de su cabeza, no sé, no tenemos no tengo a la mano las estadísticas, pero creo que anda más o menos como unos 5 o 6% del país que es cristiano, gente Cristiano. cristiana, ¿no? Ujú. No sé, por ahí. Entonces, ¿eso significa que todavía hay trabajo que hacer? ¿Sí o no? ¿Todavía hay chamba? ¿O quedamos aquí un club social bien contentos y no? Hay mucha chamba y esa es una forma. Sí. Voy a hacer algo porque todavía tenemos quizás unos minutos más. Voy a hacer algo peligroso. Si alguien tiene una pregunta, estoy abriendo el piso. Si alguien tiene una pregunta para Miguel. Sí, mi papá no era cristiano. Ah, sí, buena pregunta. Mirar mi historia, sí. Sí, sí, en una ocasión, como les conté, que en mi iglesia pasaban muchos misioneros. Un año el pastor invitó a los misioneros y querían hacer una conferencia misionera y trajeron a gente de la selva y hablaban otro idioma y su idioma sonaba más como los idiomas de China y de Tailandia, no sonaba nada como el español y eso me sorprendió que en mi propio país tuviéramos gente de otra cultura y con otros idiomas, y idiomas interesantes. Y despuésito de eso, los jóvenes de la iglesia tuvimos la oportunidad de ir a visitar a algunos misioneros y conocer más de la cultura y de la gente. Eso fue impactante para mí. ¿Pero qué edad tenías? Sí, cuando conocí a la gente indígena en la iglesia, todavía era adolescente. Y a la selva visité a los 18 años. Sé que como misionero has tenido experiencias muy padres con el Señor, que has visto la mano de Dios. Sí. ¿Podrías compartirnos, por favor, una anécdota donde has visto la mano de Dios en la gente para motivar a esta iglesia? Perdón, super, o como se mencione. ¿Podrías compartir una experiencia para motivarnos a salir y dejar de calentar nuestros asientos? Sí, buena. Una anécdota. Sí, claro. Sí. Aquí les va esta. Esta historia se ha quedado conmigo, por alguna razón la sigo recordando aún ahorita. Creciendo en mi hogar, en una ocasión nuestra iglesia decidió apoyar a una familia que tenían necesidades muy grandes. El esposo era alcohólico y la señora se había enfermado y tenían varios hijos. Y anunciaron en la iglesia que sí podían las familias cuidar a los niños por un tiempo. Y mi familia recibió al niño mayor y otras familias recibieron a los demás niños. Eran muchos, era una familia con muchos niños. Y
Cuando ese niño llegó, yo soy el mayor y él era el mayor, pero ¿saben qué pasó? Aunque yo estuve creciendo, conociendo de Dios y del amor de Dios, yo y mis hermanos no nos portamos bien con este niño. Lo tratamos mal. Y perdí las oportunidades con él. Y él, cuando su mamá se mejoró y su papá ya pudo regresar, ellos regresaron a su hogar, ¿no? Y yo seguí viéndolo en el pueblo porque era un pueblo pequeño y nunca me pude relacionar con él igual. Nunca pude ser su amigo y yo creo que seguro hasta me odiaba o algo, ¿no? Y esa espinita se quedó conmigo todos estos años de la oportunidad que perdí. No estuve listo para bendecir a alguien, para ayudar a alguien en tiempos en que él me necesitaba y necesitaba mucha ayuda. Y entonces creo que esta historia me ha ayudado a pensar en esto. Yo quiero estar listo. Yo no quiero perder oportunidades. Yo quiero ser usado por Dios en mi casa, en mi iglesia y donde quiera que vaya. ¿Sí? Creo que es una buena forma de terminar, que hay que tomar las oportunidades. Gracias. Hay que tomar las oportunidades que Dios pone en nuestro camino. A veces pensamos que son cosas diarias, andar en el metro, en el taxi, caminando, pero siempre Dios pone enfrente de nosotros una oportunidad de compartir su amor. No sé ustedes, pero hay muchas veces que pensamos, híjoles, ¿por qué no lo hice? Perdí la oportunidad. Y hay que tomar ese consejo de Miguel, que estamos hablando de almas, de gente perdida, de gente que no conoce a Dios. Y quizás, y no quiero hacerlo con una forma de condenar, de que alguien se siente culpable. No, ese no es el punto. Pero a veces, quizás es la única oportunidad que alguien va a tener de escuchar de Jesús. Y nosotros, por miedo, o por vergüenza, por pena, o porque flojera, o lo que sea, no tomamos las oportunidades que Dios nos está dando. Como Raúl dijo, ¿no? Quedamos calentando nada más nuestro lugar. Entonces, bueno, gracias Miguel. Un aplauso otra vez, por favor, para Miguel. Músicos pueden pasar.